Hoy hablamos con el abogado y político Mauro Andino en una entrevista al desnudo y aquí te lo contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los politólogos. Sé que bestia con los periplos que uno tiene. Ustedes no saben lo que uno hace por llegar en vivo a sus hogares. Yo soy David, sean todos bienvenidos. Y yo soy Vanessa Calle y una vez más estoy súper contenta de compartir con ustedes el chisme político. Hoy tenemos, hoy como todos nuestros programas... Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy es creo que más especial. Sí. A mí me ha encantado y eso le agradezco muchísimo a nuestro querido invitado. Hoy nos visita Mauro Andino. Nada más y nada menos. Me siento importante. Y bueno, queremos darte la cordial bienvenida a nuestro estimado Mauro. Señor productor, póngalo en cámaras. Queremos darte un saludo inmenso, agradecerte. Hoy tenemos un programa, tenemos las políticas y las prohibidas. Entonces, vas a ver cómo se maneja eso. Mi querida Vane. Bueno, Mauro, muy felices de tenerte aquí con nosotros una vez más, pero no sé si tú quieres iniciar dándonos, o sea, sin duda, ¿quién no conoce a Mauro Andino, no? Pero... No, que eso también es mi dicotomía, ¿no? Que lo presentamos. Bueno, si lo quieren seguir conociendo, bueno, es abogado, docente, supe que ya no estás en la docencia. Pero ahora está asumiendo un reto bastante importante, ¿no? Que es el de candidatizarse, ahorita es precandidato para la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic. Nuevamente la bienvenida, mi querido Mauro. Muchas gracias, estimado David, Vanessa, por la invitación. Gracias por esa generosa introducción y, por supuesto, enviarles un saludo enorme a todos sus oyentes, a todos sus seguidores. Así que listo y predispuesto para esta charla. Pero no seamos modestos, ¿no? Sí, ¿quién no conoce a Mauro Andino? Sí, no, ¿quién no lo conoce? Te has manejado mediáticamente bastante bien, sí, valga decirlo. Ahora mi querido Mauro, lleguemos al llegadero, como dicen. Te hago esta pregunta, no con el afán de darte un gancho al hígado, pero yo creo que es importante hacerla, ¿no? ¿Qué se siente ser de izquierda en estos momentos? Vos sabes que ahorita hay un gran momento ha habido grandes momentos y últimamente en este año las elecciones en Venezuela han marcado un parteaguas, ¿no? Han generado una, no sé si decirle división porque es un rompimiento, ¿no? Un pequeño divorcio, digámoslo de una manera, entre todas las perspectivas de izquierda que se han generado, tanto regional como a nivel local. Tú sabes, hay visiones desde México con la victoria de Claudia Sheinbaum, Lula en Brasil, que justo ayer leía, su popularidad ya ha decaído en 35%. Boric, que también ha sido bastante crítico con el proceso venezolano. Tenemos un presidente en Argentina que trató de generar este quiebre en lo que han sido las izquierdas sudamericanas. Y obviamente en Ecuador, tú sabes, incluso aquí hubo digamos, ¿cómo es la palabra? Una intención de querer hacer una unificación de estas izquierdas, pero que definitivamente no se concretó, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, Mauro. ¿Qué se siente en estos momentos ser de izquierda? Bienvenido. Permíteme cambiar tu pregunta. Yo creo que es importante partir desde la siguiente interrogante. ¿Qué es ser de izquierdas? ¿Qué significa ser de izquierdas? Y yo creo que ser de izquierdas a nivel global, a nivel latinoamericano y a nivel ecuatoriano, ante todo debe ser luchar a favor de los más débiles, luchar a favor de los que tienen menos oportunidades. Y eso significa, entre otras cosas, luchar en contra de las desigualdades económicas más obscenas, más oprobiosas. Es decir, luchar por una sociedad más equitativa, más justa, más igualitaria. Luchar por una sociedad que garantice escalera para poder tener movilidad social. Una sociedad donde cada uno pueda seguir subiendo a través de esa escalera.
que pueda progresar económicamente, que pueda tener mejores y mayores oportunidades. Ser de izquierda significa luchar también por principios y valores democráticos y republicanos. Dicho toda esta descripción en términos conceptuales, en la práctica uno, para ser de izquierdas, debe ejecutar determinadas políticas que te permitan alcanzar estos conceptos que yo he acabado de describir. Pero deben ser políticas que ante todo defiendan los siguientes principios y valores. Principios y valores. Ser de izquierda significa luchar y propiciar la solidaridad. Significa defender la fraternidad. Significa defender e impulsar la empatía, la compasión por el otro, por el más débil, por el abandonado, por aquel que está atravesando una tragedia, por aquel que está sufriendo económicamente. Ser de izquierdas significa defender el principio y el valor del comunitarismo, de la buena vecindad, la acción colectiva, el trabajo en equipo. ¿Qué no es, en cambio, ser de izquierdas? El individualismo absoluto, el egoísmo, la codicia exacerbada por tener más y más y más dinero, por concentrar más y más y más capital. Pero Mauro, ¿tú crees que eso se está replicando? O sea, en eso se basa esa ruptura, ¿no? ¿Tú crees que en Venezuela se está ejecutando ese principio esencial, digamos, como tú dices, de izquierda? Quiero llegar a eso. Ahora, para tú respetar esos principios y valores, sin duda necesitas diseñar y ejecutar políticas públicas que apunten hacia esos objetivos. Y en la práctica, cuestiones tangibles: educación pública de calidad, salud pública de calidad, servicios públicos de calidad, un Estado que regule al sector financiero, un Estado que no esté sometido ni humillado a los monopolios y oligopolios económicos. Significa luchar en contra de un capitalismo financiarizado, que no es ni siquiera un capitalismo industrial, que antes sí le daba valor agregado a las materias primas, que generaba fuentes de empleo, que de alguna manera garantizaba ciertos derechos sociales para la clase trabajadora. Hoy en día tienes un capitalismo rentista, que vive de las rentas, de la especulación, de las finanzas, que no le dan valor agregado ni generan fuentes de empleo. Esto se cumple, estos principios que deberíamos enarbolar desde la izquierda, se cumplen en Venezuela. Yo lo he dicho abiertamente, no se cumplen ahí, ni se cumplen en países como Nicaragua. Pero asimismo, como hay capitalistas que defienden apasionadamente el sistema capitalista actual, y como si el capitalismo fuera la panacea y el hada madrina para resolver todos los males, eso también es equivocado, porque capitalista es Haití, capitalista es el Congo, capitalista es Nigeria, capitalista es Rumanía, es Eslovaquia, los países de Europa del Este, que no son pues los países más desarrollados, ¿verdad?, de Europa. Durante largos periodos, México tuvo gobiernos capitalistas o neoliberales. Colombia tuvo largos periodos y a excepción de Petro, tuvo 200 años de vida republicana con gobiernos de derecha, capitalistas. Y la gran pregunta es, ¿esos países encontraron el desarrollo? ¿Esos países encontraron bienestar material? ¿Y por qué te hago estos ejemplos? Y la respuesta, dicho sea de paso, para lo anterior es no, ninguno de esos países encontraron el desarrollo. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque se utiliza de muletilla el fracaso venezolano para decir que cualquier tipo de izquierda es incorrecta, o que cualquier tipo de izquierda es fracasada, o que cualquier tipo de izquierda va a violar los derechos humanos de la gente. Y eso es falso, porque el hecho de que haya fracasado en un país no significa que en el resto de países haya sucedido lo mismo. Tú tienes la Uruguay de Mujica en su momento. Ajá. Bueno, y además, perdón que te interrumpa, Mauro, también creo que tenemos la responsabilidad de pensar con cabeza propia la izquierda de cada país, ¿no? O sea, creo que eso también nos compete. Tuviste en su momento la Uruguay de Tabaré Vázquez, ajá, tuviste en su momento la Brasil de Lula, y hoy nuevamente una
segunda parte de Lula, que ha logrado desde su visión de izquierda que Brasil vuelva a estar dentro de las 8 economías más grandes e importantes del planeta. Eso es lo que ha logrado Lula. Y eso hay que decirlo abiertamente. Tienes una izquierda tal vez más moderada, que es la de Boric, que tal vez no apunta tanto a cambiar las condiciones materiales y las relaciones de poder en este ámbito, pero que sí garantiza otras cosas. Él se ha vuelto un defensor irrestricto, por ejemplo, de las libertades, de los derechos humanos, que eso me parece que es fundamental también entender desde la izquierda. Por eso yo soy muy crítico con el régimen venezolano o con el régimen nicaragüense. Si en Venezuela no se respeta elecciones libres, transparentes, cada cierto periodo de tiempo, y tal como sucedió durante la última elección, no se hicieron públicas las actas, al punto que actores como Petro, como Boric, como Lula, como Leonel Fernández, que es un político de izquierdas y que fue presidente de República Dominicana, si eso no se ha respetado, indudablemente no estamos hablando de una democracia plena, porque significa que es un proceso electoral que tiene serios indicios de que está viciado, sin duda. De vicios. Entonces, esa no es la izquierda que Mauro, muchos defienden. Muy bien. Yo, como bien tú lo has planteado, tú nos has mostrado, pues tu línea política va desde la izquierda. Pero hay ya una pregunta un poco más personal. ¿Por qué Mauro Andino quiere ser asambleísta? O sea, y entiendo, ¿no?, que tu corazoncito va con Pachacuti por todo esto que nos acabas de expresar, ¿no?, tu visión política, sin duda. Pero ¿no te pesa que hayan existido actores políticos como Guadalupe Llori, por un lado? Y por otro lado, el papá no está molesto porque no vaya con la Revolución Ciudadana. Qué buena esa segunda pregunta. Me ha sacado una sonrisa. A ver, empecemos por lo primero. ¿Por qué quiero ser asambleísta? Entre otras cosas, porque no quiero vivir en un país donde la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adulto mayor no valga nada. Yo no quiero vivir en un país donde las muertes de los ecuatorianos y ecuatorianas sean una estadística más o se conviertan en un titular más de prensa, de radio, de televisión. Yo quiero vivir en un país donde seamos capaces de reconciliarnos, que seamos capaces de discrepar y de debatir apasionadamente, pero que eso no signifique transformarnos en enemigos, que no signifique hacer política el aniquilamiento del otro, que signifique debatir como adversarios. Pero yo también quiero vivir en una sociedad donde seamos capaces de mirarnos unos a otros como iguales, como seres equivalentes, con los mismos derechos. Yo quiero vivir en un país que esté cubierto por los ponchos de los indígenas, por los anacos de las mujeres indígenas, pero también por las chaquetas, por las camisetas de los mestizos, también por los pantalones, también por las faldas, por los vestidos de las mujeres. Yo quiero un país que esté cubierto por todos y todas. Y por eso creo que es necesario involucrarse, porque este país no aguanta más improvisación. Yo creo que este país está cansado de tener pésimos asambleístas. Este país está cansado de tener legisladores que no van a trabajar de lunes a viernes, que van un martes, mediodía, y el jueves, mediodía, ya se están regresando a sus provincias. No todos, porque también hay honrosas y muy buenas de excepción. Y soy amigo de varios de esos asambleístas, hombres y mujeres, y legisladores de ambas corrientes políticas, izquierda y derecha, muy buenos, pero la gran mayoría, lamentablemente, no han dado la talla. Se han aprovechado del cargo. Están acostumbrados a llegar a la asamblea, poner a cualquiera en sus equipos para que les asesoren y pagar favores políticos. La gente quiere tener gobernantes, representantes que encarnen sus necesidades, que dejen de lado las revanchas personales y prioricen los problemas más urgentes de la gente: el hambre, la inseguridad, la falta de salud y de educación. La gente quiere asambleístas que fiscalicen, pero que fiscalicen los temas que verdaderamente le importa al pueblo. Que se fiscalice por qué el Seguro Social o por qué el Ministerio de Salud no paga a los prestadores de servicios médicos y la gente que necesita diálisis se está muriendo. O la gente que tiene cáncer no accede a los tratamientos oncológicos.
Eso es lo que hay que fiscalizar con este y con los gobiernos que vendrán. Pero bueno, tú me decías, pero ¿cómo lo ¿por qué podrías con hacer Pachacuti? justamente aliándote a un movimiento donde ha habido casos como Guadalupe Dori, por ejemplo? Porque yo hablo a través de mis actos. Las Sagradas Escrituras dicen, por sus obras los conoceréis. Y creo que quienes han seguido de alguna manera mi trayectoria profesional como ex asesor en la Asamblea Nacional, donde me la jugué, al igual que muchos compañeros y compañeras por el juicio político en contra de Guillermo Lasso, para acabar probablemente con el peor gobierno que hemos tenido desde el retorno a la democracia, aunque creo que el actual está haciendo mucho mérito en tan corto tiempo para igualársele en una serie de cuestiones, ¿sí? Pero me la jugué ahí. Y a pesar que muchas personas, la gran mayoría, medios de comunicación hegemónicos, políticos, colegas, creían que la Corte Constitucional no iba a dar paso a esa solicitud de juicio político, que puedo decirla con sano orgullo, fui uno de los que escribí, de los que redactó esa acusación política en contra de Guillermo Lasso, logramos tener 6 de 9 votos en la Corte Constitucional. Y no era pues ni la Corte Constitucional de Correa, ni la Corte Constitucional de Leonidas Issa, ni la Corte Constitucional de la izquierda. Era la Corte Constitucional que se designó a través de Julio César Trujillo y compañía. Esa Corte nos dio la razón en estricto derecho. Y yo creo que la Asamblea necesita gente que hayamos pasado por la Asamblea, pero que hayamos hecho un trabajo honorable, que tengamos formación jurídica, que nos hayamos vinculado con la academia, que hayamos enseñado derecho, ciencia política, para poder materializar en la práctica esa formación. Ahora, que ha habido gente de Pachacuti del pasado, como gente de todos los movimientos, de la Revolución Ciudadana, del Partido Socialista, como gente de los partidos de derecha, los socialcristianos, creo, y todos los que tú quieras enumerar, que no han estado a la altura de las circunstancias, que han hecho malas cosas y que han vendido su conciencia al mejor postor, es verdad, pero yo hablo por mis actos y yo intentaré ser coherente con lo que siempre he defendido, con las causas por las cuales yo siempre he luchado. Sin duda, es Mauro, pero ¿tú no crees que lacerante ver ¿tú no crees que otros no actores influencia el cuerpo, o sea, el cuerpo bajo el cual estás cobijado, ¿no? Tú sabes, hay una crítica, bueno, no solo mía, es una crítica social, ¿no? Que dice que cuando uno es de izquierda, haga lo que haga, quien dice que es de izquierda lo apoyo, y es así un seguimiento dogmático de, no, como la izquierda está haciendo eso, entonces hay que apoyarle. Entonces, si pasa eso en Venezuela, mucha gente dice, entonces hay que apoyarle. Entonces, son poco críticos a eso que está pasando. Y vos sabes, al interior de movimientos, Alianza País, tú sabes que es así, es un poco vertical, y eso no es un secreto, ¿no? Que tal vez no hay cómo salirse un poquito de la línea porque ya tiene un poco de críticas al respecto y finalmente lo separan. ¿Tú qué opinas de eso? Yo digo, tal vez incluso me atrevería a decir que es algo que te pasó a ti mismo, ¿no? Que algún momento tú tuviste una discrepancia con el líder de RC y tal vez, como tú alguna vez lo expresaste en una entrevista, ¿no? Ni siquiera te llamaron. Sí, mira, David, yo he sido muy crítico con el tema de Venezuela, creo que ya he sido tajante incluso en lo que les he respondido. Yo creo que es un error de la izquierda o de cierta izquierda hacer una defensa, a ultranza del régimen venezolano. Creo que la solidaridad entre compañeros y compañeras, el principio del internacionalismo, del universalismo, que son principios básicos de la izquierda, es una cosa, pero la solidaridad, el internacionalismo, el universalismo no debe confundirse con una pleitesía o con una legitimación a cualquier barbaridad que alguien haga a nombre de la izquierda, porque eso le hace daño a la izquierda. Si aquí han utilizado de caballo de batalla la derecha y la extrema derecha, y no es un problema solo de Ecuador, a nivel global. Fíjate tú que Donald Trump le acusa de comunista a Kamala Harris, o sea, imagínate, o sea, esa barbaridad, esa aberración política. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir comunista, que Kamala comunista Harris sea es mala comunista? palabra, O sea, ¿no?
Pero ni siquiera... O sea, depende desde dónde se esté, ¿no? Siquiera, Porque vos sabes que derechista también es como mala palabra en ciertos entornos. Entonces. pero ni siquiera socialdemócrata cabe, pues, para Claro. Kamala Harris, o sea, pero peor socialista y peor comunista, que es el último, digamos, nivel ya del Bueno, pero marxismo, del Donald Trump materialismo sí ha histórico, evidenciado del que tiene materialismo un histórico. nivel de imaginación Aquí, tremendo, ¿no? Y no tiene ningún aquí problema en que le desmientan. Mira, aquí se ha utilizado la muletilla de vamos a hacer Venezuela para hacerle daño a un sector político en concreto, pero es un error también dar papaya y seguir en esa defensa a ultranza. Ahora, yo sí creo que uno tiene que ser coherente con lo que defiende. Yo defiendo causas. Yo siempre he luchado, por ejemplo, por trabajo y salario digno. Mi historia de vida está ahí. En su momento yo me opuse al contrato por horas en la consulta popular que planteó Novoa, porque estaba absolutamente seguro y me mantengo en aquello, que esa herramienta de la flexibilización laboral a través del contrato por horas, lo único que buscaba era precarizar y explotar a la clase trabajadora, porque además querían utilizar el contrato por horas como mecanismo para que las grandes multinacionales y transnacionales y los grandes banqueros del sistema financiero nacional contraten a sus trabajadores bajo contrato por horas. Yo habría de alguna manera entendido si esa habría sido una herramienta, por ejemplo, para los medianos y pequeños productores y emprendedores del país, para alguien que tiene un crédito con una cooperativa de ahorro y crédito, con un mismo banco privado, con la banca pública, que tienes 10, 20 trabajadores a tu cargo, recién estás empezando. Pero ¿por qué querían implementar eso para todos los sectores? Porque querían tener cajeros en los bancos contratados por horas. Querían tener en las multinacionales telefónicas, en las grandes cadenas de supermercados, trabajadores contratados por horas. Querían tener en las mineras y en las petroleras trabajadores contratados por horas para inflar los excedentes y las ganancias y seguir reduciendo los salarios y los ingresos reales y la capacidad de consumo de la clase obrera de este país. Bueno, hay que ser coherente con esas causas y yo lo seguiré siendo. Fui actor visible en la consulta popular cuando Lazo planteó su consulta popular y a mí nadie me pidió que yo sea vocero ni en esa ni en la última consulta popular. Yo lo hacía porque era mi convicción y así seguiré actuando. Si llegado un momento hay discrepancias a la interna con quienes generosamente me han auspiciado, gentilmente me han abierto las puertas, yo lo diré a la interna. Y si toca exteriorizarlo, también lo diré, pero algo importante. A mí me gusta hablar sobre el presente. Mauro, No me gusta especular sobre el futuro, porque creo que especular sobre el futuro es hablar sobre hechos que no se han dado. Y creo que es muy importante hablar sobre lo que hoy tenemos. Y hoy tenemos a Leonidas Issa, que es un actor político de izquierdas. Creo que no está en discusión eso. Creo que nadie puede poner en tela de duda que él es alguien coherente, consecuente con las causas de izquierda e indudablemente y bajo mira, esa línea y de ahora manejo. que abordas el tema de Leonidas Issa, ¿crees tú, o sea, honestamente, ya haciendo números, restas y todo lo demás, que Leonidas Issa pueda llegar a ser presidente? ¿Por qué te digo? O sea, recién Omar Maluk, el 2 de septiembre, una encuesta chiquita, preguntaba la intención de voto, ¿no? Leonidas alcanza un 3,2%. Y si bien tú has dicho, ¿no?, que esta no es una reivindicación étnica, sino busca ser de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, ¿tú crees que Leonidas Issa ya está siendo parte de ese electorado? ¿Se está ganando ese electorado? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le apuestas tú a Leonidas Issa cuando los números, no yo, nos dicen otra cosa? Mira, voy a repetir lo que he dicho en varios medios de comunicación. Yo creo que las encuestas son como los buenos perfumes. Es bueno leérselas, pero no tragárselas, porque creo que las encuestas son una fotografía del momento. Y si son como los perfumes, imagínate lo peligroso que sería que tú te tomes el perfume en vez de solo ponerte en el cuello, no sé, pues en la ropa, porque uno tiene una cita ahí de por medio, ¿verdad? Pero las encuestas son eso, son fotografías del momento. Y yo sí creo firmemente que la elección presidencial en este momento está totalmente abierta. Ujú. Porque si bien los números al día de hoy establecen ciertos favoritos, las mismas encuestas también señalan que hay un porcentaje muy significativo de indecisión, un porcentaje
de actores, ciudadanos, organizativos, gremiales, políticos y los ciudadanos en general, que quieren salir de las dicotomías y que quieren de alguna manera encontrar otra alternativa. Y creo que eso se definirá una vez que la campaña vaya avanzando. El vivo ejemplo es Daniel Noboa. Noboa 15 días antes de la elección era un auténtico desconocido. Claro. Y creo que esto todo el mundo lo sabe. Él tenía un 4%. Es más, nadie se imaginaba que Yo iba a creo, ganar. ni él mismo, ¿no? Ni él mismo. Él tenía un 4% de intención de voto y finalmente llegó a la presidencia. Hoy por hoy, la investigación cuantitativa, las encuestas, son importantes. Siempre serán valiosas las herramientas de investigación de opinión pública. Pero en el mundo, no es que una encuesta ya defina o te dé el resultado ideal. En muchas ocasiones hemos visto en el Brexit, en Reino Unido, lo que sucedió ahí, pensaban que la mayoría de gente iba a decir, no, queremos seguir dentro de la Unión Europea y al final ganó el sí, salgamos de la Unión Europea. Todo el mundo pensaba que aquí en Colombia se iba a ratificar el acuerdo de paz que propició Esteban, no es Esteban, el presidente Santos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Juan Manuel Santos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Al final ganó el no al acuerdo de paz en una consulta popular. Todo el mundo pensaba que Hillary Clinton en el 2016 le iba a ganar a Donald Trump y terminó perdiendo la elección. Ahora todo el mundo pensaba que Trump tenía asegurado el triunfo contra Biden. Le ponen a Kamala Harris y el escenario electoral cambia completamente y ahora se especula que ella puede ganar. Fíjense cómo es de volátil hoy por hoy el tablero electoral a nivel mundial, lo cual evidentemente tiene una serie de razones que van desde la desilusión, la desesperanza, la insatisfacción con el sistema político, hasta una aura de ira, de frustración que tiene la gente y eso abona a escenarios impredecibles. Claro, verás, yo creo que hay una... Y en eso nosotros te puedo decir que somos jóvenes. Yo me acuerdo que en mi maestría había un dato perturbador que decía que el 80% de los candidatos, especialmente los que son los más, digamos, pequeños, o sea, a nivel de elecciones seccionales y todo eso, no sabían para qué sirve un comunicador político. Entonces, y te invito a ver, Mauro, hicimos una entrevista con el cerebro atrás de la campaña, de la estrategia de campaña de Daniel Noboa, que es, y le mandamos un saludo enorme, de seguro nos está viendo, Margarita Durán, de Guayaquil. Entonces, tú sabes, esto o sea, quienes hacemos comunicación política, sabemos que esto no es casualidad, no. Hay un conjunto de estrategias que nos permiten hacer del candidato un producto y al producto finalmente venderlo, y posteriormente un electorado comprarlo. Hay un trabajo, ya se está trabajando en esa parte desde Pachacutic, Mauro, esa parte específica de la estrategia, la comunicación. Bueno, yo sé que tu hermano también es un gran comunicador y obviamente muy docto en la parte política, ¿no? ¿Se está trabajando también eso? Yo te digo, no es parte de la casualidad, ¿no? Mira, absolutamente. Mira, una campaña política no hay que trabajarla solo el mes de elecciones o los 45 días que dura la campaña. Exactamente. Una campaña política incluso se la empieza a trabajar mucho antes, mucho tiempo incluso antes de que se convoque a elecciones, etcétera. Exacto. Ajá. Pero a veces también las circunstancias y en un país tan inestable como el Ecuador, a veces pues hay muchos condicionamientos, contingencias que van surgiendo sobre la marcha y tú tienes que ir tomando decisiones. Pero en ese marco es indudable que Pachacutic ya viene trabajando, sobre todo ustedes saben que el movimiento indígena tiene dinámicas y redes sociales que se han ido tejiendo a lo largo de décadas. Y sobre la base de esas redes que se han ido tejiendo, precisamente están las acciones y las tácticas que se vienen ejecutando. El movimiento indígena no es mucho, por ejemplo, de estarse visualizando en medios de comunicación tradicionales. Exacto. Pero sí es mucho de trabajar en territorio, sí es mucho de trabajar, si tú quieres, en algo que
se podría denominar como una especie de guerra de guerrillas, es decir, Ajá. de ir conversando con la Una gente, de ir estrategia tejiendo netamente de territorio. redes, de ir generando apoyos, de levantando respaldos. Y eso es algo en lo que el movimiento indígena es muy, muy inteligente. Yo creo que algo que debemos tener claro, el único sujeto social de este país con capacidad de movilización social de verdad es el movimiento indígena. Nadie más. No estoy diciendo de la estructura partidista más fuerte, porque como estructura partidista creo que hay que ser claros, ahí la RC tiene una maquinaria súper bien aceitada, Ujú. pero Ajá, como claro. sujeto social, con capacidad de movilización, de tomarse el espacio público y exteriorizar demandas y políticas hacia los gobiernos, creo que no cabe duda que es el movimiento indígena. Y esa red de redes le permite también aterrizar en determinadas acciones y tácticas. Ahora, todo tiene que responder a una estrategia y ustedes lo saben mejor que yo. Evidentemente una estrategia, por eso se llama así, no puede ser difundida, pues si no, imagínate, qué chiste tendría diseñar una estrategia y difundirla. Bueno, Bueno, esto es no es lo la que vamos a primicia. hacer, este es el concepto rector del mensaje que Claro. vamos a manejar. En estos territorios vamos a enfocar principalmente en nuestra campaña y de pronto vamos a enfocarnos básicamente en campaña digital y en campaña de aire y no en campaña de tierra. No, o sea, nadie te avisa, nadie te dice eso, Claro. ¿verdad? Pero es indudable que se viene trabajando y esto se irá amplificando a medida que pasen las semanas. Y en general creo que sucederá así con todos los actores políticos. Por eso yo decía, hay que ser prudentes con lo de las encuestas, porque al día de hoy el escenario todavía no se ha calentado. Y ya veremos, a medida que vaya tomando más forma, cómo se van moviendo las fichas en el tablero electoral nacional y también a nivel local en cada una de las provincias. Ajá, perfecto. Mauro, Te paso un datito nada más, antes de que claro, pase la claro. Vane. Hay un datito nada más que quiero compartir con nuestra audiencia. Los dos movimientos políticos que han tenido más representación, es decir, han logrado más elección, han logrado mayor número de elección de autoridades, son dos, ¿no? El movimiento Pachacuti y el movimiento Alianza País. Y de por sí los dos son los únicos movimientos, bueno, Alianza País es sus diferentes variantes, ¿no? Que han sabido conservar una ideología. ¿Qué tal, ah? Mi querida Vane, dele. Mauro, ¿por qué no estás afiliado al movimiento Pachacutic? Ya, partiendo de la idea de que el afiliarse no tiene que ver con ese compromiso a largo plazo con el movimiento o partido, porque yo te he escuchado, ¿no?, en varias entrevistas que tú dices que tú no defiendes personas ni movimientos, sino causas. Pero la pregunta es, ¿pero acaso a través de los movimientos políticos, o sea, no es que podemos transformar esas causas en política pública concreta? Absolutamente, eso es indiscutible. Las causas para que se hagan realidad y se puedan materializar tienen que transmitirse y tienen que aterrizar vía poder político. Y el poder político, ¿cómo lo logras? A través de elecciones democráticas, aunque bueno, eso también es un tema para otra discusión y análisis. A veces no alcanza con ganar unas elecciones para efectivamente poder hacer todo lo que tú quisieras, pero tú necesitas legitimarte, al menos tener legitimidad de origen, para luego tener legitimidad en el ejercicio a través precisamente de qué? De políticas públicas, a través de leyes que garanticen y que permitan el ejercicio de los derechos de la gente. Eso es fundamental. Y para eso se necesita acceder a la administración del Estado, de la cosa pública. Y para eso se necesita tener el auspicio de organizaciones políticas, de partidos y de movimientos. A mí me han invitado a participar, no se ha hablado puntualmente sobre el tema de afiliarse, lo digo transparentemente, pero si llegado el momento se realiza eso, lo conversaremos y lo analizaremos. Pero es indiscutible, y quiero ser también firme en esto, que coincido con el plan de gobierno que se va a presentar desde Pachacuti, con el plan de gobierno desde la función ejecutiva y con el plan legislativo para la Asamblea Nacional. Si no, yo no estaría ahí, porque si solo se tratara de obtener una candidatura para llegar a un cargo de elección popular, entonces probablemente habría buscado el auspicio de cualquier movimiento y no me habría importado ser patrocinado por ninguno.
y oportunidades existían, pero no va eso conmigo, porque ante todo yo defiendo, reitero, causas, y esas causas están conectadas con principios y valores. Lo que hablaba al inicio cuando decía qué significa ser de izquierdas, qué significa ser progresista. Entonces, eso es fundamental porque si yo no me habría sentido identificado con el proyecto que lidera Leonidas Issa y que enarbola Pachacutic al día de hoy, y que no solo es Pachacutic, sino una causa que está por encima de los partidos y de los movimientos, una causa que está transversalizada en las izquierdas. Por ejemplo, yo he dicho en distintos espacios que si llego a la asamblea, yo sí quiero apostarle firmemente a hacer un puente que trate de articular a las distintas izquierdas y progresismos y a los partidos de centro para armar, para construir un gran bloque de izquierdas desde la Asamblea Nacional. Sería terrible que se dispersen nuevamente los bloques de izquierda y que prefieran hacer alianzas con la derecha. O sea, yo creo que eso sería casi que contra natura, por utilizar una metáfora. Buena Creo suerte en esa ardua tarea. Tender canales. Creo que eso es fundamental. Por supuesto. Al menos desde la Asamblea. Eso es clave. Claro, o sea, se requiere gobernabilidad. Mauro, tú nos hablabas que dentro de tus principios está la igualdad. ¿Mauro se considera un macho deconstruido? Muy buena pregunta. Ay, cierto, no te respondí la parte. Me moría porque llega esa pregunta. No se enojó mi padre. He respondido al otro, no se enojó. No se enojó el papi, qué bueno, unidos, qué bueno. Somos muy unidos acá. No se enojó para nada. Y bueno, sobre este otro tema, intento de construirme día tras día. Sería muy presuntuoso y muy vanidoso de mi parte. Yo ya he deconstruido todas mis taras machistas y todos los prejuicios que todos los hombres tenemos en este mundo, no solo en este país. Pero algo sí te lo aseguro, todos los días intento deconstruirme. Todos los días intento zafar, desenredar esos nudos, esas cadenas que aún cruzan nuestra mente, nuestra cabeza. Desaprender, eso es fundamental. Así que día a día trato de hacerlo. Sí, nos ha tocado. Me alegra que seas un aliado, Mauro. Nos ha tocado, Mauro. He dado pasos importantes en ese sentido. Creo que es parte también de la evolución mental, cultural. Creo que hay una matriz económica también, porque no hay que olvidarse de algo. El machismo tiene ante todo vertientes en un sistema económico. Claro, así es. Porque, o sea, yo sí creo que hay que decir las cosas como son. El capitalismo como tal en su origen era abiertamente machista. ¿Por patriarcal, qué? Racista. Olvida. ¿Por qué? Porque en sus orígenes del sistema económico, ¿qué era lo que propugnaba? Que el hombre sea el patriarca, proveedor, el productor, quien reproduzca el capital y quien pueda proveer de bienes, de alimentos a los miembros del hogar. ¿Y la mujer qué tenía que hacer? La mujer, en cambio, tenía que únicamente encargarse de cuidar a los hijos, de cuidar al esposo como si fuera madre, la segunda madre de su pareja, y de atender los quehaceres del hogar. Y si no entendemos, ojo con lo que voy a mencionar, y hay una cientista social que a mí me gusta mucho, Nancy Fraser, que tiene un libro súper interesante que se llama Capitalismo Caníbal. Debemos entender algo que ella menciona. El sistema económico se sostiene, entre otras cosas, principalmente por las tareas de cuidado que se dan en el hogar. ¿Y a qué se refiere a ella? Si no tendríamos a nuestra madre, yo ya no tengo la dicha de tenerla conmigo, si no tendríamos a nuestra madre desde niños, no habríamos tenido quien nos dé de comer, quien nos dé el desayuno, quien nos planche la ropa. La economía del cuidado, así es, que nadie habla, invisibilizada. Y todo eso que no cuantifica el sistema capitalista como tal, porque no es que una madre por hacer eso recibe una remuneración o una compensación económica. Si es que yo no habría tenido todo eso, probablemente no estaría aquí dándoles esta entrevista a ustedes. No podría estar conversando con ustedes.
¿Por qué? Porque todas esas labores de cuidado me permitieron a mí luego ir a estudiar, ser responsable en la universidad, me permitieron ir a trabajar, ser responsable en mi trabajo y estar hoy sentado enfrente de esta computadora. Sin esas labores de cuidado, no tendríamos a los profesionales, a los trabajadores, a los políticos, a los profesores, a los periodistas, etcétera, que realizan cada una de sus actividades. Esas actividades de cuidado no son contabilizadas por el sistema que tenemos. Entonces, el sistema capitalista en su matriz originaria es un sistema absolutamente machista, excluyente. Entonces, claro, desestructurar esas taras ha tomado siglos y obvio, esas taras se trasladan a otros temas que a veces son muy cotidianos. El chiste vulgar, claro, de doble sentido. Los micromachismos, ¿no? Estas pequeñas violencias normalizadas. La reproducción de contenidos violentos, desde lo que se denomina como pornografía de la venganza, cuando de pronto una pareja en su intimidad legítimamente decidieron, se me ocurre, tomarse fotos, filmarse, que es legítimo porque eso cada quien lo puede hacer, lo puede decidir. Claro, en su intimidad. En la intimidad. Pero luego su pareja, el hombre, se vuelve una bestia completa y en venganza a que su pareja le dejó, coge y difunde eso, provocando problemas mentales, depresión, ansiedad, incluso el suicidio de muchas mujeres. Bueno, desde esas cuestiones que a veces reproducimos y que no nos damos cuenta el daño que hacen porque empezamos a compartirlo a través de WhatsApp, hasta el chiste malsano o hasta el acoso en la vía pública, porque yo creo que hasta para lanzar un piropo hay que ser inteligente, hay que tener estilo, hasta para hacer una broma hay que saber qué tipo de broma se hace. Claro. Pero bueno, todo eso hay que ir desestructurando y eso cuesta tiempo, pero todos los días intento hacerlo. Me alegra, Mauro, que seas un aliado. No sale, bueno, a mí también, sí. Precisamente, y valga decirlo, ¿no? Más o menos. De hecho, este espacio busca eso, ¿no? Cuando lo concebimos, este espacio, obviamente, la intención era algo que yo siempre digo, ¿no? Que es la política no puede ser un monólogo. La política definitivamente debe ser un diálogo. Nadie puede autodeclararse el conocedor absoluto de todo lo que es la política y simplemente lo que dice esa persona es absolutamente la verdad. Es una gran falacia. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Mauro. Tú sabes que la cuestión de la política, precisamente por la coyuntura, y lo dicen también las cifras, ¿no? Ha generado que las personas tengamos ya en nuestro coloquio normal las discusiones políticas. Tú sabes que hasta en el WhatsApp tenemos el grupo de amigos, muchos que hasta han dejado de ser amigos por política, se han enemistado, ya sabes, la polarización marca pautas a veces violentas. Y en mi caso no es la excepción, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos, lo neo, ya no, gracias a Dios no dejamos de ser amigos, pero nos damos una y hasta tenemos apodos. Y un amigo que no es de izquierda, obviamente, me dice, pregúntale, pero pregunta. Entonces, a eso va la siguiente pregunta, querido Mauro. Dice, dispare. Si tú crees que la izquierda, digamos, es el modelo de desarrollo, digamos, bueno, como tú lo expusiste ya, sin necesidad de redundar más. ¿Es idóneo tener siempre un gobierno de izquierda? No un mismo presidente, me refiero, ¿no? Me refiero a ¿crees que lo más idóneo para el desarrollo de una sociedad es tener siempre un gobierno de izquierda? ¿O crees que debe existir esta alternancia entre alguien de derecha, de izquierda, de centro? Mientras se gane legítima y democráticamente en las urnas, por supuesto que sí. Siempre que se gane bajo un proceso electoral transparente que respete el fundamento mismo de la democracia liberal. Y ahí fíjate tú cómo el liberalismo entrega aportes valiosos a la izquierda. Porque no es que hay que decir, es que como soy de izquierda, entonces no recojo ciertos principios republicanos o ciertos principios liberales. El principio fundamental de la democracia liberal representativa, ¿cuál es? La regla de la mayoría. La mayoría decide. Y si la mayoría decide en procesos democráticos libres,
transparentes, con pluralidad de opciones políticas, con libertad de expresión, con libertad de prensa, con el derecho a la comunicación, con división de poderes, con derechos políticos y civiles, pero también con derechos económicos, sociales y ambientales, bienvenido sea. Si la izquierda puede ganar, bienvenido sea. Y va a ganar siempre que tenga resultados, porque la política también es pragmatismo. La gente no apoya a quien le empeora sus condiciones de vida. Es así de Exacto. simple. Es así de simple. Tú puedes sostener teóricamente cualquier discurso, cualquier argumento, pero si en la práctica, cuando llegas a hacer poder, no materializas eso en cuestiones concretas, tangibles, que le cambien y le mejoren la calidad de vida a la gente, bueno, pues no sirve de nada y seguramente, aunque seas de izquierda y aunque haya sido bien intencionado, que hay muchas personas que son bien intencionadas, pero fracasan en la administración de lo público. Así sucede. Así es la vida, para llamarlo coloquialmente. Ajá. Y si es que fracasas, evidentemente la gente en el siguiente proceso electoral te va a castigar en las urnas. Y lo mismo ha pasado con la Exacto. derecha. Si la derecha te ofreció determinados objetivos y al final del día la derecha hace todo lo contrario, si el presidente Noboa te ofreció no subirte impuestos y te sube el IVA al 15%, si te ofreció respetar el medio ambiente y quiere construir violentando un área protegida y bajándose manglares en Oloncito, un Hashtag proyecto Olón, ¿no? inmobiliario turístico para la esposa, para la viña. Si te ofreció que no iban a existir contratos para los familiares y le entrega un contrato de 18 millones de dólares para producir etanol a la tía, a Isabel Noboa. Si te ofreció que iba a respetar la consulta popular de la explotación del Yasuní, nos guste o no nos guste, tenga o no tenga consecuencias Ay, ay, ay. económicas, pero él dijo Ajá. eso, bueno, y hace todo lo contrario, bueno, creo que la gente luego rechaza esas cuestiones en las urnas, porque el peor castigo y la mejor solución para resolver los conflictos sociales y políticos es actuar en democracia. Es decir, que en las urnas esto se resuelva, que en las urnas esto se resuelva. Ahora, yo sí creo firmemente que la historia nos permite evidenciar que desde que se empezó a instaurar políticas de corte neoliberales, un capitalismo financiarizado a nivel del mundo. ¿A qué se refiere esto del capitalismo financiarizado? En palabras muy simples, que los bancos, que las empresas de seguros, que las bolsas de valores y que las grandes corporaciones del Internet y de los sistemas informáticos, desde que todos estos sectores llegaron a acumular más y más y más dinero, el sistema económico ha generado más pobreza y más desigualdad en el mundo. Eso está comprobado. Premios Nobel como economía, Paul Krugman, Joseph Stiglitz. Hay otro que no es Nobel de Economía, pero Branko Milanovic, que habla muchísimo sobre desigualdad. Y no te estoy diciendo economías marxistas, pues, ni neomarxistas. De hecho, varios de ellos, todos ellos son economistas liberales, pero Stiglitz. que sí creen, Stiglitz, pero Claro. que creen mucho en una En un redistribución estado de justa de la bienestar, ¿no? riqueza, un estado de bienestar como sí sucedió entre 1945 e inicios de 1970, ¿sí? Y ahí está comprobado que durante ese periodo que fue la edad de oro del capitalismo, denominada por muchos, los ingresos y la distribución de la renta junto al salario real era mucho mayor de lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Que mucha gente puede decir, pero Mauro, si hoy en día nuestro salario es mucho más alto que el salario que recibía nuestro papá o nuestra mamá cuando tenían nuestra misma edad. Ratito, claro que tenemos un salario más alto en términos cuantitativos, pero ese salario en términos reales, para que nos permita tener la misma capacidad de consumo que tenía nuestro papá o nuestra mamá a esta edad que nosotros tenemos, pero ganando menos, ese salario que hoy en día tenemos nos Y ya permite se habla que comprar somos la generación que va a ser más pobre que la de nuestros padres, ¿no? Lo que no correcto. pasaba anteriormente. El salario que Ya hoy en día somos. tenemos nos permite comprar menos, no es que nos permite, nos empuja a comprar menos de lo que podían comprar nuestros padres o madres. A nivel global, y aquí en el Ecuador pasa lo mismo, cada día
las nuevas generaciones vemos más complicado poder materializar nuestro plan de vida, como acceder a una vivienda propia para poder emanciparnos, tener un departamento, o tener pensar en una hijos, casa, ¿no? peor todavía, tener hijos. ¿Por qué nos resistimos a tener hijos en muchas ocasiones? Claro. Las Y esto es circunstancias real. materiales, así es. Porque dices, es que prefiero vivir dignamente con lo que tengo y me alcanza, porque si tengo hijos, aunque sueño tener hijos, dicen muchas personas, pero Exacto. con lo que gano en cambio no me va a alcanzar para darles una vida digna. Así es. Fíjate tú cómo se trastocan los planes de vida. Y desde la década de los 80 hasta la actualidad, el salario en términos reales te permite comprar menos, porque por ejemplo, el departamento, la casa, se ha disparado, porque hay mucha especulación inmobiliaria, porque la plusvalía se ha disparado hasta niveles estratosféricos, y por eso es que tú tienes hoy en día condominios o conjuntos habitacionales que están vacíos, casas inhabitadas, departamentos inhabitados. Hay más condominios y casas inhabitadas que personas viviendo en esos edificios o en esos condominios, porque no te alcanza, porque las tasas de interés de un crédito hipotecario siguen siendo altísimas en este país Mauro, y la clase media no tiene cómo pagar. así Y es. la clase media de acá del Distrito Norte de Quito, donde soy candidato, no tiene cómo pagar y llegar a fin de Y mes, en ese porque te contexto cobran que unas tú, tasas de interés altísimas. Mauro, en ese contexto, justo en ese contexto en el que te quedas, a mí un pajarito me contó que tú quieres ser presidente del Ecuador también. Entiendo que estás haciendo camino al andar. Ahora, en el supuesto, hoy amanecimos con Mauro presidente. ¿Ya? Hoy Mauro Andino es presidente del Ecuador. Pero solo puedes solucionar un problema el día de hoy. ¿Cuál sería el problema que tú, en la coyuntura actual que está el país, solucionarías? Evidentemente el tema de la inseguridad. Ese es, me parece, el mayor problema que existe en nuestro país, pero ojo, eso no se soluciona militarizando la sociedad, no se soluciona con balas, botas y toletes. Sin duda, hay que ser fuertes y duros con los grupos criminales, pero lo que aquí sucede en nuestro país es al revés. Somos fuertes con los débiles y débiles con los duros. Hay que ser fuertes con las cabezas de la serpiente. ¿Y quiénes son? Ni siquiera son los grupos de delincuencia organizada. Muchos de ellos son gatilleros, sin querer menospreciar la intensidad de sus grupos criminales. Pero encima de los choneros, de Claro. los El empresariado que chonequiles, lava de el las dinero. águilas, de Hay un bueno, de grupo todos estos económico grupos, encima de ellos que hay manda. grupos económicos que les financian, hay grupos económicos que tienen cooptados los puertos y aeropuertos, hay grupos económicos que exportan cocaína a la Unión Europea y este momento me falla la memoria, no quisiera cometer un error, luego me saca lupa media por entregar En un fact check. dato El erróneo, fact-checking. erróneo. Pero lo que sí es verdad es que la Unión Europea, los últimos estudios demuestran que el mayor porcentaje de cocaína que llega a la Unión Europea es cocaína que sale de puertos De puertos ecuatorianos. ecuatorianos. O sea, Qué tenaz, ¿y ¿no? quiénes son los dueños de esos containers? Claro. Son los cabecillas de estas bandas criminales que ciertamente atemorizan, espantan, matan a sueldo, porque muchos de ellos son sicarios. No son ellos los dueños. Ellos son los que reciben el financiamiento de quiénes? De grupos económicos de traje y corbata, que se han dedicado a exportar vía cajas de banano, porque esto es una realidad, Un secreto a vía voces, cajas ¿no? Claro. cajas de banano a Europa, a Estados Unidos y a otros lugares, cocaína. A esos grupos es que hay que atacar a través de la unidad de análisis financiero, a través de la fiscalía. Pero el tema de la inseguridad debe ser algo integral, sistémico. Mientras no existan políticas sociales con inversión, que no es gasto, es inversión en educación pública, en salud pública, no vamos a cambiar esta tragedia. Vivimos la peor tragedia de nuestra historia republicana. Si los niños de nuestro país, si los jóvenes de nuestro país no tienen acceso a infraestructura educativa de calidad, si los profesores
no reciben capacitación permanente, salarios dignos, si es que no se invierte en ciencia, en innovación, en desarrollo. ¿Cómo? Retomando el tema de becas para los jóvenes a nivel internacional, becas a nivel interno. Y aquí lanzo una propuesta. Si fuera presidente algún día, pero creo que desde la Asamblea también se lo puede hacer vía legislación. Hay que usar los edificios de las instituciones públicas que están abandonados. Ustedes me dirán cómo. Se lo puede usar de dos formas. A nivel de jóvenes, de estudiantes universitarios. Aquí en Quito hay un edificio, el del Ministerio de Finanzas, en la 10 de agosto, que está desocupado. Nadie le da uso. Y así, aquí en Quito y en todo el país. UNASUR recién se ocupó ¿qué día? El jueves. Ya, mira, esos edificios hay que ocuparlos para convertirlos en residencias universitarias, principalmente para estudiantes de las universidades públicas y que puedan venir de otras provincias y puedan pagar, si es que el caso amerita, algo que sea accesible, pero que sea mucho más bajo respecto de los arrendamientos o de los alquileres habituales que existen en otros sectores de la ciudad. O se puede destinar esos edificios que están abandonados y que no generan ningún uso social para generar vivienda social, para personas que tienen déficit de vivienda, no necesariamente porque no tengan casa, sino que tienen una casa, una casita en pésimo estado, sin servicios básicos, que viven en hacinamiento, etcétera. Bueno, eso es fundamental hacerlo, porque si no se invierte en educación y en salud, no vamos a quitarle el caldo de cultivo del cual se alimentan los grupos de delincuencia organizada. Pero sobre todo, si no cortamos las cabezas de la serpiente que alimenta a esos grupos. Mauro, se acerca una época de campaña, ¿no? Tú sabes que la época de campaña ya es más un tiempo de algarabía que lamentablemente, ¿no? Es a la final lo que efectiviza a veces mucho más votos. En las anteriores elecciones anticipadas para presidente salió el hashtag, sí lo has de haber visto, que es el todo por un voto. ¿Qué estás tú dispuesto para hacer por un voto? ¿Hasta dónde llegaría Mauro Andino por un voto? Exactamente. Si bailas, si perreas. Soy pésimo para bailar, sinceramente. Soy pésimo. Bueno, ya si me brindas unas cervezas y estamos ahí en un cumpleaños, en una fiesta familiar, bueno, ya me desinhibo un poco como a la mayoría y ya, bueno, ya pues bailo. Y no que salen hasta los prohibidos. Sí, no me preocupo tanto ahí de que me estén criticando, pero ahí habitualmente, créeme, soy pésimo para bailar. Tengo dos pies izquierdos, se podría decir, así que soy. Pero tú sabes que bailar. A veces eso capitaliza cierta proximidad en campaña, ¿no? ¿Qué opinas tú? Acuérdate de Macri en Argentina, era malísimo para bailar ese man, pero era tan malo para bailar que se volvió algo chistoso y luego Durán Barba logró darle la vuelta a eso y utilizarlo entonces en sus tarimas, en sus concentraciones. Pero a la larga eso digo capitaliza, ¿no? Mira a Milei. Él dio hasta un concierto de rock y toda la cosa, con banda, todas las luces y todo. En fin, todo. Y hablando todo de política, ¿no? Siempre que sea desde el punto de vista de la comunicación política bien pensado, bien reflexionado. No creo que ahí hay que ser bien inteligentes. Lo que sí, yo les digo, creo que uno no tiene que perder la esencia. Creo que uno tiene que ser espontáneo. Porque se ve casos, que ser, ¿no? Lo más natural posible. Yo tengo mi arquetipo, tengo mi propio perfil y creo que sobre la base de eso debo construir mi campaña. Hablando a título personal, no tengo que hacer cosas que nunca he hecho porque la gente no me conoce así y se va a ver forzado. Y a veces ese es uno de los grandes errores de los políticos hoy en día que está de moda, pues el tema de las redes sociales. El TikTok. El que no TikTokando vende. Piensa que es cuestión nomás de salir bailando cualquier cosa y ya la gente joven va a votar por ese candidato. No, eso es equivocado. Pero hasta denigrante para la juventud, Mauro, desde mi lectura, ¿no? Porque justamente totalmente. Es lo que tú dices, o sea, piensan que por ser jóvenes
somos sin criterio analítico, reflexivo. Claro, y sabes que hicimos un programa al respecto, te invito a ver, se llama La Politictoquería, o sea, le pusimos de título, ¿no? La Politictoquería. ¿Cómo es? El síntoma de los... ¿Cómo es? ¿Del politiquero? Sí, el síntoma, no hay una palabra. El síndrome del político de pensar que está en onda, porque hace un TikTok bailando, ¿qué tal, no? Me imagino. Maura Andino, ¿qué es lo que tú no perdonas en política? Lo que no estás dispuesto a perdonar jamás. O sea, ¿qué te rompería el corazón? ¿Qué te molestaría profundamente? Hay dos cosas. La incoherencia política, que tú de pronto decías ser feminista y de pronto te terminas aliando con los grupos ultraconservadores de ultraderecha y haciendo todo lo contrario de lo que toda tu vida, dijiste defender. O decías que defendías a los sectores populares de la clase trabajadora y terminas votando por normas que solo benefician a los grandes grupos transnacionales o económicos de este país. La incoherencia a mí me enerva, y de esos ha habido muchos en este país. De hecho, he sido amigo, pero tal vez he conocido a varias personas que en su momento fueron así. No vale la pena dar nombres. Personas, hombres, mujeres que supuestamente decían defender ciertas causas y luego terminaron haciendo todo lo contrario. A mí eso me parece muy bajo, muy visceral. Y Mauro, ¿cuál es tu referente político? ¿Cuál dices, mira, vos sabes que todos tenemos algún norte, ¿no? Sí. Que vos digas, mira, yo a este político o a esta persona, políticamente hablando, ¿no? ¿A quién le crearías un fandom? Pepe Mujica. Si tú me preguntas un referente político, el gran Pepe Mujica. O sea, yo creo que es un líder indiscutible, alguien que ha sido coherente entre lo que ha dicho coherente, ¿no? Y lo que ha hecho. ¿Sí? Entre lo que he dicho y lo que ha hecho. Y yo admiro mucho esa coherencia, pero además de esa pedagogía para explicar cosas complejas, explicarlas de forma tan sencilla. Yo creo que es un filósofo de la política, pero hace filosofía de forma muy simple, muy digerible, con reflexiones donde se enmarcan precisamente principios y valores. Y que rebasan la política, ¿no? Son cosas que uno le deja. Principios y valores. Hay una frase que yo siempre recuerdo de él, que dice, la política debe ser una herramienta para darle felicidad a la gente. Y si es que no es eso, entonces no es política. Y si hay otra, igual que él dice comúnmente, si quiere hacer plata, no haga política, dedíquese a otra cosa, vuélvase banquero, empresario, pero no haga política, porque la política no es para hacer plata. La política es para transformar la sociedad y resolverle los problemas a la gente. Entonces, yo admiro mucho a Mujica, y hay otro al que admiro bastante, que ya está muerto, que es Nelson Mandela. Mandela, al igual que Mujica, se comió años en la cárcel. Mujica 12 años, Mandela 27 años en la cárcel. Qué tenaz, ¿no? Y ambos salieron sin ningún tipo de revancha ni de venganza. Ambos es que es un nivel de sabiduría superior, ¿no? Exacto, son hombres, seres humanos superiores. O sea, es una gran definición la que tú acabas de plantear. Pero ambos, por ejemplo, Mandela igual era de izquierdas, progresista. Mucha gente no sabe eso. A Mandela le acusaron de terrorista. Estados Unidos le tenía en su lista de terroristas a nivel global. Y fue quien lideró la liberación del pueblo sudafricano, que era mayoritario, porque vivían en lo que comúnmente se denominaba el apartheid, ¿sí? En los guetos, ¿sí? Donde una minoría blanca, los denominados afrikaners, que eran blancos, descendientes de holandeses, les segregaban y les maltrataban, ¿sí? Pero Mandela, un tipo igual superior, o sea, que salió luego de 27 años y más bien lo que buscó fue la forma de unificar, de reconciliar a Sudáfrica sin perder sus principios, sin perder sus convicciones, que entendió el momento histórico, porque en una primera etapa él sí se adhirió a la lucha armada. Hay que entender también el contexto, ¿no? De lo que vivía Sudáfrica en ese momento. Lo mismo que le pasó a Mujica. Pero son actores que luego entendieron que el contexto histórico no daba ya para eso, que había que
tener el poder político y administrar el Estado para emprender grandes transformaciones. Listo, mi querido Mauro. Chuta, es que uno cuando conversa con Mauro Andino no se queda escuchándole, ¿no? Y uno dice, no sé si hacerle una entrevista o invitarle unas cervezas. No, Mauro, estamos súper agradecidos porque como tú me invitan la próxima, me invitan. Como tú lo planteaste en un buen momento, nosotros valoramos mucho tu perfil académico. Necesitamos esa perspectiva técnica en el quehacer político, así que para nosotros todo un honor haber tenido la posibilidad de conversar contigo, compartir tus ideas y que nos expliques. O sea, se nota que eres profe. Un abrazo y muy agradecida por haber compartido con nosotros este tiempo. Sí, y algo que yo quiero decir es que, bueno, tú sabes que desde la política, bueno, quienes seguimos de cerca la política entendemos y es más propiciamos, ¿no? Y precisamente es este espacio, ¿no? De que las personas que tienen sus conocimientos, tienen su bagaje, sea académico, sea de liderazgo, qué importante es que se inserten en procesos políticos, ¿no? Y en ese sentido yo, mi querido Mauro, yo quiero felicitarte, porque mucha gente, y tú debes conocer, que tienen excelentes perfiles, pero han preferido, digamos, en ese sentido, ver la política desde la vereda del frente, y yo creo que eso no nos atañe, especialmente si yo tengo algo, como tú mismo lo decías de alguna forma, ¿no? Si yo tengo algo con lo que pueda aportar y sé que puedo generar una solución, entonces me acerco. Precisamente nosotros los politólogos en ese sentido hemos propiciado, como te decía, y en ese sentido yo te felicito y de todo corazón te deseo mucho éxito en tu carrera política, que no sea de ahora, que no sea de momento, que te veamos en muchos más espacios, mi querido Mauro, y agradecerte muchísimo este tiempito que te has dado para nosotros. Yo digo, no te desconectes. Esperamos tenerte aquí en el estudio. Si la invitación era acá en el estudio, sí. Yo entiendo que por tu tiempo, compromiso. Pero que un día visitas aquí y sigamos hablando de política desde el respeto y el buen argumento. Mi querido Mauro, muchísimas gracias. Siempre agradecido. Y mis queridos amigos, nos vemos la próxima. Yo creo que incluso nos quedamos con preguntas en el aire, ¿no? Muchas más dudas. Le comprometemos a nuestro querido Mauro Andino que nos visite un día. Y mis queridos amigos, esto ha sido todo. No se olviden. Comenten, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y eso ha sido todo por hoy, mi querida Vane. Diga su chao. Un gusto compartir con ustedes, los politólogos S, una vez más. Y yo sí les invito, tras esta conversación con Mauro Andino, pues que la desesperanza no nos inmovilice, ¿no? Más bien, al contrario, nos impulse a buscar nuevos destinos, nuevas alternativas de solución. Y a participar. Por supuesto. Y a participar en la política ecuatoriana, desde sus espacios. Exactamente. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima.